Amigos de Reacondicionamiento Mental para el Éxito, ¿cómo están? Les saluda su amiga Lilia Sixtos en una sesión nueva de Reacondicionamiento Mental para el Éxito. Hoy con el tema de tu voluntad o la mía. ¡Wow! Ese es un tema interesante, profundo, intenso, a veces doloroso, y vamos a conversar por alrededor de 40 o 50 minutos, con quizá tiempo para algunos comentarios al final, de qué significa cuando tenemos que hacernos esa pregunta, que se haga tu voluntad o que se haga mi voluntad. Así que muy feliz de estar con todos ustedes después de casi estar a fin de este primer mes de enero del 2018, que ha empezado con mucha energía, con mucha intensidad. Así que donde quiera que ustedes se encuentren, les mando un abrazo muy cariñoso, saludos, bienvenidos todos. Muchas de las personas que hoy se conectan lo hacen desde distintos lugares de Estados Unidos, de México, y algunos, como la última semana que tuvimos esta videoconferencia en los primeros días de enero, el primer día de enero, habían personas de Perú, de Colombia, de España, en fin, de muchos lugares, que me da mucho gusto que estos mensajes puedan llegar a muchos lugares y que los puedan compartir. Recuerden que ustedes pueden, mientras están en la conferencia, si alguien que ustedes conozcan puede beneficiarse con el tema que vamos a hablar hoy, que es cómo saber si lo que está pasando en mi vida es la voluntad más allá de mi propia voluntad, y si es mejor que esa voluntad sea la que se lleve a cabo y no la mía. Si este tema puede ser de utilidad para alguien que tú conoces, de tus amigos, de tu familia, alguien que esté pasando por una situación, que esté en una encrucijada o recibiendo noticias difíciles, pasando por una situación complicada, o simplemente que le cuesta trabajo saber hasta dónde lo que está buscando en la vida es realmente el propósito importante de su vida, pues comparte. Puedes ponerle ahora, estoy en esta videoconferencia, estoy en esta sesión de Facebook Live, puedes darle clic y empezar a compartirla con la gente que tú más quieras. Así que muchas saludos a donde quiera que ustedes se encuentren, y pues como hay mucho material para compartir, me encantaría empezar cuanto antes. Así que esta pregunta de tu voluntad o la mía, yo creo que en muchas ocasiones nos la hemos hecho varios de nosotros. Tal vez tú has tenido ya la experiencia en la vida de que no todo lo que has querido hacer, que no todo lo que te has propuesto hacer, ha salido tal y como tú lo deseabas. Bienvenido a este club que se llama vida. Así sucede, así pasa. Queremos cosas que no siempre se dan, al menos en el tiempo que quisiéramos, de la manera que quisiéramos, con las personas que quisiéramos, con las circunstancias que quisiéramos. Y eso a veces hace que lo bueno de lo que esté pasando no lo podamos ver. A veces nos cegamos momentáneamente y no podemos ver las bendiciones que hay en las cosas que están pasando en la vida, aun que no sean tal y como nosotros las habíamos planeado, o como las habíamos deseado, o las habíamos visualizado, o que no es como esas metas que nos habíamos puesto para lograr. Entonces, ¿qué hacer cuando las cosas no resultan como tú deseas? Ese es el tema de hoy, así que para todos los que se están conectando a la videoconferencia de Reacondicionamiento Mental para el Éxito, bienvenidos, porque vamos a estar conversando sobre este tema. Entonces, ¿alguna vez, ponte a pensar, has deseado algo que querías que fuera de una cierta manera y no fue así? Pon cosas en tu mente para que puedas ir durante toda esta sesión. Tú sabes que me encanta que hagamos algo práctico. Pon cosas en tu mente que sean reales, situaciones que hayas vivido, o incluso situaciones que estés pasando. A lo mejor tan cerca estamos del cierre del 2017 que a lo mejor tú tenías proyectos y metas para el 2017 y no necesariamente se dieron como tú esperabas. Así que cualquiera de estos ejemplos que tú puedas darte a ti mismo a lo largo de esta sesión, vas a poder reflexionar y hacerte algunas preguntas que vamos a ir llevando juntos para que tengas más claridad ahora que estás empezando este año. Y te voy a dar alrededor de 5 puntos muy específicos, 5 preguntas que tú te vas a poder contestar y vas a ubicar con más claridad en dónde te encuentras tú. ¿Qué parte del proceso tiene que ver con tu responsabilidad, o qué parte verdaderamente es algo que no es un momento adecuado para que aquello que
deseas todavía se cumpla. Entonces, ¿hay alguna meta que no lograste? Me encantaría que estas preguntas que yo vaya haciendo igual me pongan alguna ceñita en la pantalla de decir, sí, a mí me pasó, hubo metas que no logré, para darme cuenta del feedback que vamos teniendo ustedes y yo. Recuerden que esto de alguna manera es una conversación, aunque parece que es un monólogo, pero es realmente una conversación. Entonces, ¿tienes algún sueño que no se ha realizado todavía? ¿Alguna meta que te propusiste en algún momento o recientemente y que todavía no se logró en el plazo del tiempo en el que tú lo habías planificado? Por ejemplo, algo que está un poquito más fuera de nuestro control, pero quizá un estado de salud que has querido que mejore y no ha mejorado, alguna enfermedad de alguien, de un familiar que no ha mejorado, que es algo que tú pides, que tú deseas y sin embargo en la vida no te está respondiendo con esa afirmación de tu deseo. Quizá alguien incluso que perdió la vida, alguien que perdió la batalla en alguna enfermedad y que a pesar de las oraciones, a pesar de los ruegos, a pesar de los deseos de muchas personas, esa persona no logró, como decimos, no la libró. ¿Te ha pasado? Y que vienen todas esas preguntas y esos cuestionamientos de ¿por qué? ¿Qué más pude haber hecho? Etcétera. Creo que muchos compartimos estas experiencias en la vida. A lo mejor en otro ámbito de cosas, a nivel romántico, en algún momento de tu vida conociste a alguien, pensaste que era la pareja de tu vida o que podía haber una relación, pudiera ser a lo mejor de negocios, de amistad, que pudiera haber sido una pareja romántica y no se dio. Y que en ese momento pues dijiste, pero ¿por qué? Si era el amor de mi vida, si yo estaba dispuesto o dispuesta a que todo saliera bien y de pronto algo sucedió y no se dio, no fue en tu momento, no fue para ti. Y nos queda esa sensación, esa insatisfacción, esa frustración muchas veces, o ese dolor, esa tristeza, ese enojo, ese coraje, que no sabemos cómo enfrentar, no sabemos qué hacer con él, no sabemos cómo resolverlo. Y es importante que aprendamos a trabajar con esto por una simple y sencilla razón, porque esa es la vida. La vida está hecha de momentos donde de pronto las cosas salen bien, por lo menos ante nuestros ojos, las cosas van fluyendo, a lo mejor tenemos un buen empleo, nos está proveyendo para la familia está unida, la situación, si tienes hijos, con los hijos va muy bien, tus hijos van muy bien en la escuela, se portan muy bien, son lindos niños, todo aparentemente funciona. Pero de pronto cosas empiezan a cambiar y a veces sucede, a veces por temporadas, en que algo empieza a cambiar y todo cambia. A lo mejor el empleo se perdió, el ingreso se perdió, los valores en la bolsa de valores cambiaron, la gente perdió dinero, a lo mejor viene una situación ambiental como las que hemos tenido recientemente, o quizá un divorcio en la familia, los niños crecieron, ya no se portan tan bien como se solían portar, y empiezan a haber situaciones que parece salirse de control y que las cosas ya no están de la manera que nosotros quisiéramos que estuvieran. Entonces, la vida está hecha a base de contrastes y eso es algo que primero que nada tenemos que entender y aceptar. La aceptación es un factor muy importante para la salud mental, emocional y espiritual, de lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de cómo lidiamos con esos momentos de la vida cuando las cosas no suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran. Así que el aprender que la vida es eso, es una cantidad de eventos que se relacionan entre ellos de una manera que muchas veces en el momento no son comprensibles para nosotros y que suceden por razones quizá más allá, más poderosas, con una como un cuadro pintado que se sale del pedacito que nosotros alcanzamos a ver, porque el cuadro de la vida es tan amplio que a lo mejor no entendemos cómo nuestro trocito
de esa pintura, de ese momento específico, esa situación que estamos viviendo, cómo conecta con estas otras partes que a lo mejor no estamos viendo, pero que de alguna manera sabemos que en el universo todo conecta, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito y nada se da por casualidad. Entonces, partir de un entendimiento y de una aceptación de que la vida es así, me parece muy importante porque nos puede ahorrar, no sinsabores, pero sí sufrimientos, sí quedarnos demasiado tiempo en esa parte emocional del disgusto, del enojo, de la rabia, de la insatisfacción o de la frustración. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Les suena que todos hemos pasado por ahí? Como dicen, la vida es una montaña rusa, ¿verdad? Es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y los dichos populares tienen mucha sabiduría porque nos enseñan de la vida, nada más que a veces aplicarlo a nosotros mismos es más difícil. Entonces, yo sé que todos hemos tenido momentos, por ejemplo, que tienen que ver con interrelaciones con personas, no solamente cosas que suceden o no suceden, que van más allá, que a lo mejor no podemos culpar a nadie en particular o no podemos responsabilizar a nadie en particular, pero algunas cosas que pueden suceder en la vida que sí tienen que ver con personas específicas, quizá, que en algún momento a lo mejor nos engañan, nos mienten, o hay una traición o hay un abuso a nuestra persona o a alguien cercano. Y entonces ahí, cuando experimentamos situaciones así, que sí van relacionadas con alguna persona en particular, hay una carga emocional muy fuerte. Yo era de las personas que solía pensar, porque quizás es parte de la educación que me dieron a mí dentro de una iglesia católica donde pues se nos hacía de niños, ya sabes, en las clases, en la iglesia, pues el hecho de la importancia, se nos hacía ver la importancia de ser buenas personas, de no decir mentiras, de no engañar, de no esto, de no lo otro, de no robar, de no hacerle daño a nadie. Y que si tú hacías eso, si tú transgredías esos principios, te iba a ir mal. Quiere decir que si tú no los transgredías y que si hacías las cosas bien, te iba a ir bien. Esa era la conclusión de niña que yo saqué por muchísimos años. Mientras yo me mantenga haciendo cosas correctas, me mantenga en esos principios, en esos valores, trate bien a la gente, no mienta, no engañe, no robe, no traicione, no esto, no lo otro, la vida me va a ir bien, las cosas me van a salir bien. Pero, oh sorpresa, de pronto sucede que aún cuando estás tratando de llevar tu vida de una manera correcta y pues buena hacia las demás personas, las cosas pasan, suceden cosas que no pensamos que son justas que sucedan. Nos vemos en situaciones que son tristes o dolorosas o conflictivas y dices, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasó esto si yo no le hago daño a nadie? ¿Por qué pasa esto si soy una buena persona? ¿Por qué esa persona tiene cáncer si es tan buena? ¿Por qué a esa persona la engañaron si tenía buen corazón? ¿Por qué? En fin, el por qué, las preguntas. Y pensamos que si nosotros somos buenas personas no nos va a pasar nada, como si estuviéramos creando un seguro, un chaleco antibalas. ¿Sabes qué? Seguramente... no dudo que ninguno de ustedes haya pasado por ahí. Yo creo que todos somos buenas personas y que algunos de pronto en el camino se confunden unos más que otros en distintos momentos de nuestra vida y esas confusiones hacen que podamos dañar a otros aún sin darnos cuenta. Pero si tú te sientes en un examen de conciencia que has buscado hacer el bien en tu vida, ser una persona de principios y de valores y has pasado o estás pasando por situaciones difíciles donde algo pasó que no debería de haber pasado, que algo fue diferente a lo que tú habías soñado, envisionado, deseado, cuidado, planeado, es muy fuerte el primer impacto si nunca te había pasado. En mi vida podría decir varias ocasiones, pero algunas en particular donde dices, wow, o sea, ¿cómo puede haber pasado esto cuando creo que estoy logrando trabajar en mí de esta manera? Entonces, si tú compartes esa experiencia conmigo, creo que vamos a ir pudiendo entender algunas cosas que algunas a mí me ha costado tiempo trabajar y entender y otras ha sido como rápidamente decir, esto no era así,
hay que hacer un cambio, un ajuste en la manera de entender la vida y en la manera de ver el mundo. Pero algunas no, algunas entender esta experiencia de lo que es la vida a veces nos cuesta trabajo. Lo importante es cómo continúas cuando una cosa así pasa. ¿Cómo continúas cuando las cosas no salen como tú esperabas? Cuando no lograste, cuando hubo sorpresas desagradables, donde hubieron situaciones que no deberían de suceder. ¿Qué haces? ¿Cuál es la actitud que tomas? Esta frase que hace poco algunos de nosotros escuchamos de no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que sucede. Lo que haces con lo que sucede, la posición que tomas con lo que sucede, la interpretación que haces de los eventos y de los acontecimientos. Es nuestra mente, es el proceso de nuestra mente lo que nos puede detener más que el hecho mismo, el qué vamos a hacer después que hay situaciones que suceden. Puedes tomar una actitud de indiferencia, de no seguir intentando, de darte por vencido, de rendirte, de tomar una actitud ante la vida de cinismo o de crítica o de burla o mantenerte amargado con una actitud cerrada, desconfiada, culpar, vivir enojado con el mundo, con el planeta, con la gente, con determinado tipo de gente, con determinada persona por el resto de tu vida. O sea, ¿qué decides hacer? Eso es lo más importante, porque esa carga emocional y esa interpretación que nosotros damos a los acontecimientos y a los hechos es lo que puede catapultarnos a un crecimiento personal mucho más grande, o bien nos puede mantener girando y girando, girando en un bloqueo, en un estar atorados por no soltar, por no dejar, por no saber cómo procesar algunas de estas situaciones. Entonces vamos a entrar a esta parte de reflexión personal, después de esta primera parte en el tema de tu voluntad o la mía, qué sucede, cómo reaccionas cuando las cosas que pasan en tu vida no son como tú las planeaste. Vamos a entrar a algunas preguntas de reflexión para que, si tienes la oportunidad de anotarlas o ahora no lo puedes hacer, pero más adelante puedes volver a ver esta sesión y hacerte las preguntas y anotar. Te va a ayudar mucho cuando pones por escrito algunos de tus pensamientos y tus ideas, porque hace que la mente encuentre respuestas en lugares donde antes no las encontraba. Entonces vamos a hacer algunas preguntas. Estas preguntas son para ti, son para ponerles algunos ejemplos y ayudarlos a entender. Si ya tienen una idea de algún ejemplo de situación que estén pasando o que haya pasado, que los haya afectado, o que crees que quizá te mantenga todavía atorado en algo que todavía no logras terminar de solucionar internamente, mental, emocional o espiritualmente, que todavía te tiene ahí como atorado de alguna manera, tómala como un ejemplo para entonces empezar a hacer esta reflexión con estas siguientes preguntas. Número 1, primero, aquello que pasó, la parte que a ti te tocó vivir, la que dependía de ti, pregúntate si realmente hiciste todo lo que estaba en tus manos. Vamos a pensar que era una meta de trabajo, era un objetivo de terminar algo, lograr algo, cumplir algo, ahorrar algo, pagar algo. Puede ser algo muy material, algo más práctico, de una meta concreta, específica y tal. ¿Pudiste hacer todo lo que estaba en tus manos? ¿Lo hiciste? ¿Sabías lo que debías hacer y lo hiciste realmente? Hablando de situaciones familiares, tienes una situación quizá problemática con alguien en tu familia, con un hijo y tal. ¿Hiciste todo lo que podías hacer por esa relación en su momento? Ahora hay una consecuencia, pero en su momento hiciste todo lo que tú podías hacer. En fin, las aplicaciones a esta pregunta pueden ser muchísimas, depende de cada uno de ustedes y de los ejemplos que estén ahora en su mente, pero pregúntate eso. ¿Hice realmente todo lo que estaba en mis manos para que las cosas sucedieran bien? O por lo menos de acuerdo a lo planeado, a lo que yo tenía planeado que sucediera. Yo me he dado cuenta en mi propia vida que a veces ese es un punto en el que a mí me ha costado trabajo ser honesta en el 100% de las veces y decir, sí, yo hice todo lo que estaba de mi parte. Todo lo que estaba de tu parte. Me acuerdo una vez que estaba en una obra de teatro, hace ya muchos años allá en México, y fue una obra que me costó mucho trabajo sacar adelante. Y estaba yo poniendo lo que para mí era todo mi esfuerzo, mi mayor esfuerzo.
hasta que logré vencer esos retos que yo tenía y logré alcanzar los niveles dentro del teatro, la obra de teatro que yo estaba haciendo, y logré ponerme ahí en ese nivel. Me acuerdo que la obra terminó y tuve una sensación como, esto fue lo mejor que pude hacer. O cuando llegué a ese nivel, que yo creí que era mi máximo, de ahí todavía pude haber hecho otro nivel, pude haber aprendido algo más, pude, durante el proceso ya no de los ensayos, sino quizá de las funciones, 100 funciones, 150 funciones, pude haber todavía logrado algo más en mi trabajo, en mi interpretación como actor, como actriz, como bailarina, como lo que fuera. Y dije, creo que no. Creo que hubo un momento en el que dije, este fue mi mejor nivel, y quizá ahí ya no intenté moverme a otro mejor nivel todavía. Pero me costó trabajo. Tenía yo una sensación como de, ya se acabó. Y me quedé con esa sensación como de, me faltó algo, me faltó algo. Antes de que esta temporada de teatro se terminara, quería yo tener otra sensación como de que había todavía un extra que yo había logrado y no lo tenía. Entonces, internamente, tuve una voz interna, y más que una voz, creo que fue una sensación de creo que no hice ese extra. Y dije, tengo que estar muy atento, muy atenta a mí misma para que la próxima vez no me suceda. Que en algún momento llegué como a ese estado de, ahí estoy y ahí estoy bien. Lo que estoy haciendo está bien y con eso tengo. Tengo que buscar siempre la manera de estar pendiente de, en cada momento, en cada día de mi vida, saber si estoy haciendo realmente lo mejor que puedo hacer. Entonces, esa es la primera pregunta. Pregúntate si realmente hiciste lo mejor que podías hacer, lo mejor, todo lo que estaba en tus manos para que la situación pasara. En una meta pusiste el trabajo suficiente, te preparaste lo suficiente, aprendiste lo suficiente, fuiste lo suficientemente disciplinado, activo, proactivo. En fin, tú chécalo con el ejemplo que tú mismo te estés poniendo. Pregunta número 2. Si haces esa primer pregunta con mucha honestidad, como te digo que a veces nos cuesta a nosotros mismos, o si alguien, por ejemplo, si alguien te da un coaching, si alguien te da un feedback, y perdón por las palabras en inglés, pero estoy buscando una retroalimentación. Si alguien te da una retroalimentación de, oye, creo que esto pudiste haberlo hecho mejor, no te cierres ni te bloquees. A veces necesitamos amigos o amigas o socios o compañeros o familiares que nos quieran, que quieran nuestro bien y que estén dispuestos a arriesgarse un poquito en podernos decir dónde no estamos haciendo las cosas correctas. A veces por cuidar la amistad, a veces por no meternos en problemas, preferimos hacernos como que no vemos y no decirle a la otra persona, oye, en realidad no creo que esto sea lo mejor que tú puedes hacer. No nos queremos exponer a, no, ¿para qué busco? A lo mejor me lo toma mal y tal, pero si tú estás en posición y no estamos aquí para ayudarle a nadie a resolverlo, más bien es para ayudarte a ti, pero si en algún momento tú eres el que ves en alguien, a lo mejor en tu hijo, en tu hermano, en un amigo, en un socio, un compañero de trabajo, algo que no está ocurriendo bien, antes de decirle un comentario, dile, ¿me permites una observación? ¿Estás abierto a un comentario? ¿Estás abierto a que te haga una observación? Si la persona te dice no, ni lo hagas, ¿ok? Pero si la persona te dice, sí, dime, ok, solo porque me das el permiso, quiero decirte esto, me parece que estás quedándote corto en este esfuerzo o no estás haciendo lo correcto en esta parte. Entonces esa pregunta cuando a ti te toca, porque son tus hijos, porque son alguien cercano a ti que realmente tú estás tratando de ayudarlo, pues siempre pregunta primero, ¿estás dispuesto? ¿Podría hacerte un comentario? ¿Me permitirías hacerte una observación de algo que me estoy dando cuenta? Y tómalo si te sirve. Y con esa introducción tú ya puedes entonces decir, fíjate que de a tiempo acá te observo distraído, o de tiempo acá te observo sin energía, cuéntame. Y entonces esa observación quizá le ayude a la otra persona para identificar si realmente está haciendo su máximo esfuerzo, ¿no? Y si es para ti, aplícate esto mismo a ti mismo. Y si alguien de pronto se acerca para darte algún comentario, una retroalimentación, aunque no te haga la pregunta, porque a lo mejor no sabe que es importante hacer esta pregunta antes de hacer el comentario, procura
escuchar con atención. A veces la vida nos da la oportunidad de mejorar y de crecer, pero nuestra propia experiencia personal, a veces nos sentimos criticados, juzgados, inmediatamente cerramos, nos sentimos atacados, sentimos que el comentario lleva una intención de molestarme, de hacerme sentir mal, etc. Entonces, procuremos estar abiertos en la medida de lo posible para, si tengo la oportunidad de que alguien me diga algo que yo no observo de mí mismo, para saber si estoy haciendo mi máximo potencial, entonces poderlo cambiar o a aceptar y poder mejorar. Entonces la pregunta número 2 es, ya que te diste cuenta aquellas áreas donde pudiste haberlo hecho mejor, sería el tema responsabilízate. Responsabilízate. Cuando no tomamos la decisión de responsabilizarnos por las cosas que no resultaron bien, vivimos siempre en la posición de víctima. Y la posición de víctima es la más débil que existe. Y esa no nos la da nadie. Nadie tiene la capacidad de hacerte víctima de nada. Es una actitud mental, emocional, que nosotros nos damos a nosotros mismos poniéndonos en esa posición de víctima. Tiene sus ventajas. Porque entonces como víctima pues puedes señalar con el dedo, poner culpas, poner la mirada en el otro y no en ti mismo, y eso de alguna manera de momento nos protege, o pensamos que nos protege, en realidad nos deja atorados en una posición muy débil. Entonces no asumas una posición de víctima, más bien responsabilízate. Si no hiciste lo que tenías que hacer, responsabilízate. Si pudiste haber dado más y no lo hiciste, responsabilízate. Si fuiste demasiado ingenuo en una relación, responsabilízate. Si no tomaste precauciones hacia algo, responsabilízate, crece, aprende y hazlo mejor la próxima vez. ¿De acuerdo? Solamente de esta forma podemos crecer en la vida, porque mientras no aprendamos, recuerda que siempre la vida busca regresarte al examen extraordinario, y si no aprendemos, nos pasamos de examen y no pasamos de grado. Entonces, es importante cuando tengamos una prueba de cualquier tipo, y esta sensación de no logré, no se dieron las cosas, puede ser una señal de decir, a ver, ¿qué no he aprendido todavía? ¿Qué todavía no he descubierto, no he aceptado? ¿O qué parte de mí no se ha responsabilizado lo suficiente en esta situación para crecer, para aprender y para ser mejor la próxima vez? Es la única manera de aprender, muchachos, ¿ok? Y veo manitas así, quiere decir que por ahí varios de ustedes han tenido también esta experiencia y cuesta, duele aceptar. A veces son lágrimas, a veces es enojo, a veces es querer botar todo de pronto y después ya regresamos. Está bien pasar por los procesos emocionales, pero siempre pensando, tengo que aprender de esto, me tengo que levantar, me voy a levantar, me levanto y sigo adelante con más experiencia, con más fortaleza, con más claridad, y la próxima vez lo haré mejor. Esa es la parte que nos toca a nosotros hacer. La reflexión número 3 sería, decide no cargar emociones negativas ni historias por situaciones que te pasan para toda la vida. O sea, ¿hasta cuándo lo quieres tener cargando? ¿Hasta cuándo quieres estarle contando a cada persona que tú conoces, a cada persona que te presentan, la misma historia, me pasó esto, conocí a tal persona, me hizo esto, me hizo lo otro? Hay un proceso psicológico donde a veces hablarlo es muy importante. Pasó esto, sucedió esto, ocurrió de esta manera, y ese proceso de hablarlo y de que las emociones salgan es mejor muchas veces poderlo sacar que quedárselo guardado, pero llega un momento en el que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Una vez en un curso una persona decía, van a hacer un ejercicio de aquí a mañana, van a encontrar a un compañero, era un retreat, ¿no? En un hotel donde ibas a pasar varios días ahí tomando distintas actividades de curso, y uno de estos ejercicios consistía justamente en encontrar a un compañero que ibas a tratar de pasar el resto del día con esa persona, comer o cenar, platicar, caminar, etcétera, hasta el día siguiente, en la siguiente actividad. Y entonces, de lo que se trataba el ejercicio era, cada vez que te encuentres con esa persona, le vas a contar tu historia personal, esa parte de, pues me pasó esto y me hizo lo otro y me hizo llorar y entonces yo sufrí y tal, y la otra persona solamente va a escuchar. Y después, vuélvemelo a contar, tengo tiempo, vuélvemelo a contar. Pues me lo hizo y fue así y así, pasó de esta manera y esto y lo otro, y le pones más detalles, le quitas detalles y tal. Y luego, otra vez, sígueme diciendo.
pues pasó esto, o sea, y te lo encontrabas en la tarde o te encontrabas a esa persona en la noche y la tarea era, fíjate qué interesante, la tarea era volver a contar la misma historia hasta que te cansaras de contar la misma historia, decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de contar la misma historia. ¿No te parece formidable el ejercicio? O sea, llegar a un punto donde forzosamente tengas que contar y contar y contar y contar la misma historia hasta que tú mismo digas, ya basta de esta historia, o sea, ya, fuera de mi vida, no quiero volver a hablar del tema, hablé lo que tenía que hablar, lloré lo que tenía que llorar, me enojé con lo que me tenía que enojar, pero basta, se acabó, no contemos esa misma historia y sobre todo, eso nos debe de poder ayudar a soltar, a veces escribirlo en una carta. ¿Qué pasó? Escribe la situación que sucedió para que la puedas soltar. Y puede ser, por ejemplo, que eso te lleve a un proceso todavía más profundo de perdón. A lo mejor sí hay cosas que perdonar. Porque digo, si a lo mejor tu jefe te tuvo que recortar personal y te tocó a ti, pues digo, o sea, pobrecito, si no lo hacía, a lo mejor él lo corrían. Entonces no hay mucho que perdonar ahí. En un concepto más elevado y más amplio, que ahorita no me voy a meter ahí, cuando llegamos a otro nivel quizá de conciencia, quizá nos demos cuenta que no hay tantas cosas que perdonar, más bien hay otro nivel de comprensión ante la vida. Pero en este momento a donde me quiero ir es a que el proceso del perdón puede ser muy impactante en este momento, muy impactante en esta etapa donde dices, ya me cansé de contar esta historia, quiero dejar eso atrás, eso me está deteniendo, me quiero mover, quiero ponerme en circulación hacia adelante nuevamente. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién necesito perdonar en esa situación? Primero, muchas veces es perdonarnos a nosotros mismos, que no hicimos lo correcto, que no pusimos atención en los detalles, que di por hecho muchas cosas, que no investigué lo suficiente o que me confié. En fin, podemos encontrar muchas situaciones donde nosotros tuvimos eso, perdonarnos a nosotros mismos. Pero también viene el proceso de que a veces hay alguien involucrado o algunas personas involucrados y hay que perdonar a las otras personas. Y eso es un tema fuerte, es un tema fuerte de poder soltar y perdonar. Estaba el otro día escuchando una charla de un hombre que había yo oído hablar de él, pero no le había prestado así tanta atención a ver sus conferencias y tal. Él se llama Les Brown, un hombre ya en sus 80 años, al final les voy a contar un poquito de él, pero él contaba que nació, es una persona de color en los Estados Unidos y que nació de una familia donde él tuvo un hermanito gemelo, pero los papás decidieron entregar al niño y lo dejaron con una mujer que sabía que esa mujer recogía niños y los educaba y tenía, creo que con él fueron 7 en total a los que esa otra mujer educó y crió como su madre y buscaba de dónde ella sola sacar recursos para poder sacar adelante a esos niños que ni siquiera eran de ella. Entonces, por muchos años él cuenta que él odiaba a sus padres originales, a sus padres de sangre, los odiaba. Y dice, yo tenía un gran problema porque odiaba a 2 personas que nunca vi. Nunca le vi las caras, nunca supe cómo hablaban, nunca supe ni sus razones, nunca supe si seguían vivos. Era nada más una emoción adentro, decir, ¿por qué yo no viví con mi familia? ¿Por qué? Y por muchos años se mantuvo en esa emoción, atorado en esa emoción que además le hacía daño. Y llegó un punto en el que tuvo que ver las cosas de una manera diferente, más amplia, como yo les decía, a veces vemos nuestro cuadrito de vida y no vemos otros cuadritos que forman todo una imagen mucho más amplia de lo que es la vida, el mundo. Y entonces dice que de pronto pudo ver otros cuadritos, ¿no? En mi ejemplo de la metáfora de ese cuadrito que crece, que decía que un buen día dijo, si yo no hubiera sido abandonado por estos padres, que fueron mis padres de sangre, no hubiera sido criado por esta otra mujer que es la mejor madre del mundo. En verdad. La que le dio amor, la que le dio cariño, la que le dio hermanos, porque pues le puso a otros 6 niños alrededor, la que lo hizo ser quien era, la que lo empujó a crecer, la que lo impulsó a levantar la cara cada vez que se caía, o sea, la que le formó el carácter y los valores para poder llegar a ser uno de los hombres inspiradores más grandes del siglo pasado y todavía de este siglo. 30, 40 años que tendrá él o más de estar inspirando a personas por todo el mundo con su historia. Y dices, wow, ¿cuántos años tuvo que pasar
para poder llegar a esa conclusión. Eso que sucedió tenía que suceder, el universo lo tenía planeado de tal manera, y acercándonos al tema de la pregunta de hoy, la voluntad tuya o la mía, o sea, mi voluntad hubiera sido tener una familia que fuera mi padre, mi madre, que me dieran amor, cariño, que me impulsaran, no la tuve, no fue mi voluntad, así yo lo hubiera querido. Y guardó ese resentimiento por muchos años hasta que de pronto pudo ver esa otra parte y decir, si eso no hubiera pasado así, ¿cómo es que yo me hubiera formado con las circunstancias que me hicieron ser la persona que yo tenía que ser? Y hasta que pudo ver esa parte de la historia, de su propia historia, fue que pudo perdonarlos, agradecerles la vida y por supuesto decir, qué maravilla que Dios no nada más me dio una madre, me dio dos familias, una que me dio la vida y otra que me dio la educación, que me dio los principios, que me dio la fortaleza, la fuerza para ser quien soy. Entonces te das cuenta con ese ejemplo como la misma situación depende de dónde nosotros nos colocamos en la situación, qué vemos de la situación, lo que hace que vivamos la experiencia de una cierta manera y que esa situación nos coloque de víctimas, con enojo, con furia, con rencor, con coraje, que nos enfermemos o que logremos deshacer ese nudo emocional para que nuestra mente y nuestro espíritu fluyan de una mejor manera y entonces decir, agradezco de esta situación esto y agradezco que me proyectó a esta otra situación. Conste que en el momento no es fácil, muchachos. No quiere decir, ok, me está yendo súper mal ahorita, perfecto, porque yo sé que me va a venir algo mejor. No, vive la frustración, vive el enojo, vive la tristeza, pero no te quedes ahí. Ten la confianza de que eso es el proceso de cruzar por ahí para salir más fuerte, más renovado, más inspirado, más poderoso. Y quizá ahí en esa prueba es donde la vida, el universo, Dios, como tú lo percibas, te está puliendo para realmente llevarte hacia donde es tu propósito de vida, a donde tú necesitas crecer y fortalecerte para ser de bendición, de utilidad, de beneficio, de servicio para alguien más. Entonces vimos el número 1, ¿verdad? Para hacer una recolección de los 3 puntos que hemos visto acerca del tema de si las cosas no salen como tú quieres, ¿qué hacemos? ¿Es tu voluntad o es la mía? Y que hay 3 puntos que hemos visto hasta ahora. Para los que entraron un poquito después en la conferencia, primero preguntarte si realmente hiciste todo lo que estaba en tus manos, con toda honestidad. Después de que lo has contestado con honestidad, ir a la segunda y es asumir la parte que a ti te toca, a la parte que a nosotros nos toca de responsabilizarnos por lo que a nosotros nos tocó o no hacer o dónde fue nuestra falla. Número 3, decidir no cargar con las emociones negativas, quitarnos el papel de víctima y darnos cuenta de que todo tiene un propósito mayor que en el momento quizá no veamos, pero que tarde que temprano lo vamos a descubrir si tenemos fe, confianza y si seguimos avanzando. Entonces, el número 4 será, ¿cuál es el propósito mayor que está cumpliendo esta situación gracias a que no sucedió lo que yo deseaba? Que es un poco la historia de la que les contaba en este momento de Les Brown. O sea, en el momento quizá, número 4, no veremos cuál es el propósito de esto que está sucediendo. Pero aunque yo no comprenda el propósito en este momento, simplemente es confiar que el propósito, más allá de mi propia inteligencia, percepción, capacidad, en este preciso momento está ahí. Y se me va a develar conforme pase el tiempo, se me va a develar conforme yo haga mi propio trabajo de todos estos otros pasos anteriores, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Preguntarnos, ¿cuál es el propósito de que mi meta no se haya cumplido? ¿Cuál es el propósito de este reto? ¿Cuál es el propósito de haber perdido mi casa? ¿Cuál es el propósito de que alguien abusó de alguien de la familia? ¿Cuál es el propósito que alguien tomó dinero de mi negocio, que alguien asaltó mi casa? ¿Cuál es el propósito de que alguien chocó mi coche? O sea, todas estas cosas que nos pasan, o sea, ¿cuál es el propósito de que la vida quiere que yo me dé cuenta? Quiere que me dé cuenta que debo ser más responsable, que debo de confiar, que tengo que trabajar más fuerte todavía, que tengo que ser más selectivo en las personas con las que estoy, que tengo que analizar más las situaciones antes. En fin, ir detallando dónde está, y si no lo tiene, si no
si no logras encontrarlo en ese momento, porque la carga emocional de ese momento, la confusión del momento, el tener que resolver, tomar acción y resolver las situaciones es más imperioso, simplemente déjalo en manos de Dios. Déjalo en manos de una fuerza mayor de decir, en este momento no lo entiendo, en este momento no lo comprendo, guíame por favor. Tal vez ustedes han llegado a ese punto. Algunos de nosotros, yo decía, no, es que yo sí confío y a veces la vida nos tiene que poner situaciones todavía más duras para en algún momento decir, ¿sabes qué? En este momento realmente no sé qué hacer. Y si no lo has pasado así, yo tuve alguna experiencia en mi vida donde en algún momento me recuerdo a mí misma sentada en mi coche, frente al volante, en una situación realmente de encrucijada, de situación realmente muy complicada, y de no tener ni siquiera claridad de prendo mi coche y a dónde voy, prendo mi coche y a dónde me dirijo, o sea, simplemente fue sentarme y decir, Dios mío, no tengo idea de qué sigue, no sé qué hacer, estoy perdida, no tengo claridad, no tengo punto de referencia, y quedarme ahí esperando la respuesta, orando, pidiendo consejo, pidiendo, dime qué hago, dime qué esperas que yo haga en este momento, dime qué es lo mejor que yo debo de hacer en este momento. Y sabes qué, la vida a veces nos tiene que poner en situaciones así para abrir los oídos y escuchar. Y no escucharnos a nosotros mismos, nuestros propios pensamientos y nuestras propias historias, al punto donde decimos, ya intenté todo lo que yo sabía, ya intenté todo lo que yo podía, ya pensé todas las alternativas que yo pensaba y no hallo por dónde. Dime, por favor, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Estoy en silencio, escucho. Y pausa y escucha. Entra en una comunicación como tú lo hagas, en oración, como sea, en meditación, vete a caminar, no tomes ninguna decisión, simplemente date ese tiempo y pide por una respuesta para que entonces preguntes. El número 5, estamos ahí, número 5. ¿Será que la voluntad en esta situación, será que la voluntad de Dios es diferente a la mía en este momento? ¿Será que lo que yo quería que pasara en este momento es diferente a lo que es la voluntad del universo, de la vida, del creador, como tú lo percibas, como tú le llames, como tú te comuniques con él? ¿Será que mi voluntad es diferente a la de él? Y muy probablemente la respuesta sea sí, porque si no fuera la voluntad unificada de ambos, no estaríamos en esa situación, ¿no? En algún momento cuando decimos que las cosas fluyen, es como yo lo comprendo o lo experimento en mí misma. Cuando las cosas fluyen es como si la vida me quiere llevar por ahí. Por eso mi voluntad y esa otra voluntad parece que van en una danza y se van moviendo y van avanzando y, oye, se van dando las cosas. Así que pregúntate, esa es la número 5, pregúntate, ¿será que mi voluntad, mi deseo no está alineado con su voluntad? Y si no lo está, entonces hazte esta otra reflexión. ¿En cuál de las dos prefiero confiar? ¿En la mía o en la de él? ¿En la mía limitada o en la de él? ¿Quién tiene el cuadro completo? ¿Quién puede tener más visión de lo que es la totalidad de lo que debe de suceder en un momento determinado en la vida? Pues ahí tú te vas a dar la respuesta. Entonces, si llegas al punto de decir o mi voluntad o tu voluntad, que es el tema de esta charla de hoy, que se haga tu voluntad o que se haga la mía, ojalá que podamos tener la humildad, poner a nuestro ego fuera de la jugada, que no estorbe nuestro ego, que no estorbe nuestra soberbia, que no estorbe nuestra necedad, ni nuestra terquedad, ni todo de lo que el ego se basa para decir, no, es por aquí, no, y nos quiere insistir en que nos vayamos por otro lado. Entonces, decirle, a ver, querido ego, tienes tu razón de ser, pero en este momento la guía que me has venido dando no ha sido la mejor. Estamos aquí casi siempre porque le hicimos más caso al ego que a la conciencia. Lo hemos oído también con Roberto Pérez, ¿no? Los que conocen a Roberto Pérez. Entonces, si en este momento la guía del ego no ha sido la mejor guía, a ver, ¿en dónde no me puse a hacer esta pregunta para que el ego se quede como copiloto y no como piloto de mi vida? Y entonces decir, a ver, que se haga tu voluntad y no la mía. A ver,
quiero entender, quiero saber, dime por dónde. Y no necesitamos que nos dé el plan completo de toda nuestra vida, muchachos, porque a veces no nos movemos porque no tenemos todo el plan completo. Si tú tienes por lo menos el plan del día o la intención de que ese día seas guiado de la mejor manera a donde su voluntad está, con eso es más que suficiente. Entonces, ¿cómo podemos ponernos en esa sintonía? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a entrar en esa sintonía para ponernos alineados con su voluntad? Entonces, aquí les voy a decir algunas frases, las pueden anotar, las pueden repetir conforme yo las diga, y posteriormente seguramente las van a ver en la página, así como si han estado siguiendo la página, habrán notado que después de cada videoconferencia, que eso me encanta y le agradezco muchísimo a Larisa y a todo su equipo que me ayuda a colaborar con la creación de esta página y tal, porque le dan un seguimiento muy bonito. Si les gusta, pongan corazoncitos y manitas para arriba, porque una vez que sale al aire esta videoconferencia, esta sesión en vivo, las frases poderosas, las frases que se pueden hacer como ejercicio, repetir afirmaciones, están saliendo en la página como actualizaciones. Entonces tú ahí las puedes ver, las puedes compartir, las puedes regresar a ellas, simplemente recordatorios. Verá que está bien bonito lo que están haciendo. Yo estoy encantada y les agradezco muchísimo porque siento que ayuda a tener continuidad entre una sesión y otra. Tener estas frases, mira cuántos corazoncitos, qué bonito. Sí, está bien bonita la página, yo también estoy muy contenta con eso. Entonces, vamos a poner ahora algunas para esta semana. Vamos a ponernos, después de todas estas reflexiones, decir, bueno, ¿cómo le hago para ponerme en manos de Dios? ¿Cómo le hago para que la voluntad sea la de Él y no la mía, y no dejar que mi ego estorbe, interfiera y se meta y me vuelva a hacer meter la pata y vuelva yo a abrir la boca cuando no la tengo que abrir y haga las cosas como no las debo de hacer y vuelva a cometer los mismos errores? ¿Cómo le hago? Entonces es una intención. Empieza en la mañana con una intención. Cuando tú empiezas tu día con una intención de seguir su voluntad y no la tuya, créeme que vas a empezar a ver señales durante el día. Entonces aquí te van algunas frases que te pueden ayudar. Voy a dejar una pausa para que si ahorita tú las quieres escribir o si las quieres repetir en voz alta y me digas cómo las sientes. Tienen que vibrar contigo, tienes que sentir las tuyas estas frases para que realmente se vuelvan tuyas. Entonces pongo mi futuro en tus manos. Pongo mi salud en tus manos. Pongo mi dolor en tus manos. Pongo mis defectos en tus manos. Pongo mis fallas de carácter en tus manos. Pongo mis debilidades en tus manos. Pongo los resentimientos de mi corazón en tus manos. Pongo mi falta de fe en tus manos. Pongo mi dolor y mi tristeza en tus manos. Pongo mi frustración en tus manos. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase en tu tiempo y no en el mío. Hágase a tu manera y no la mía. Con fortaleza, con valor, con fe, con inteligencia, con buena voluntad, con integridad. Pero sobre todo con fe, muchachos, con fe. Con fe, porque la fe crece cuando las cosas salen mal. Cuando las cosas salen bien, es muy fácil decir yo tengo fe. Pues sí, todo está bien. Pero cuando las cosas no están saliendo del todo bien, es cuando más tenemos que trabajar en esa parte de la fe. Y tener claro que nada que sucede en la vida puede dañar la parte de Dios que vive en ti. Nada que sucede en la vida puede dañar tu verdadera esencia, tu verdadera fuente. Nada la puede dañar. Puede dañar los bienes materiales, puede hasta dañar nuestro cuerpo físico, puede afectarnos en la reputación, puede afectarnos en las cosas del mundo material y físico en el que vivimos, pero en la parte que realmente es nuestra esencia, no hay nada. Eso es intocable y tenemos que recurrir a esa certeza de saber
dentro de mí o de cada persona que se sienta afectada por situaciones, hay algo que que es intocable y que es inafectable por nada que ocurra. Y tener esa fe, alimentar esa creencia, alimentar esa sensación y honrar esa grandeza en nosotros, honrar esa grandeza, reconocerla, agradecerla, cuidarla y hacer las cosas cada vez con más impecabilidad. Es una palabra larga, pero impecable va más allá de hacer las cosas bien o mal, buenas o malas. Es impecable, es lo mejor que yo pueda. Lo mejor que yo pueda en cada momento. Mañana lo haré mejor. Hoy lo mejor que pueda. Donde quiera que estés. Una manera de hacer su voluntad y no la tuya es en qué puedo ser de servicio. Eso es algo que yo tengo muy claro, que si yo me pongo en un segundo término mi propia situación personal que yo pueda estar viviendo en un momento determinado, mis propios retos, mis propias metas, mis propios todo, pero me pongo al servicio de alguien más, eso es muy sanador y te ayuda a hacer la voluntad, porque como este hombre Les Brown decía, cada vez que alguien te pregunte ¿cómo estás? Dice, yo siempre les digo, no importa, él lleva muchos años lidiando con cáncer y está viviendo una situación, lo acaban de operar de una metástasis en las vértebras hace 2 días más o menos, y pues no sé, no he sabido cómo resultó. Espero que haya resultado bien su operación, porque él decía, cuando a mí me preguntan cómo estoy, a pesar de que lleva 20 años, pues en un proceso de cáncer, pero controlado, ahora pareciera que fue un poco más agresivo en los últimos meses, pero él dice, estoy muy bien, porque estoy haciendo mi sueño realidad, y mi sueño realidad es ayudar e inspirar a las personas, más allá del cáncer, más allá de mi situación personal, más allá de mi problema, pero estoy haciendo realidad mi sueño porque estoy transmitiendo lo que es su voluntad, lo que es mi esencia, ¿no? Hablando en el lenguaje de esta sesión. Así que piensa, independientemente de todas las situaciones que tú puedas vivir, que a lo mejor no son muy graves, algunos de ustedes, que bueno, a lo mejor son detalles nada más que hay que trabajar y hay que tener fe y hay que tener paciencia, y que quizá en el caso de algunos otros pues realmente puedan estar viviendo una situación de salud familiar, una cosa crítica, en fin, pero en todos los casos, poner nuestra voluntad sujeta a su voluntad y hacer lo mejor impecablemente cada día, al mismo tiempo que en lo que podamos siempre dar algo de servicio a los demás. Eso va a ser que nosotros estemos mejor, estaremos cumpliendo un propósito y recordando que cada vez que una situación nos ocurre, hay algo que nos fortalece para crecer y para dar más a alguien que necesita una experiencia similar, que le ayude a pasar por ahí de una mejor manera. Así que espero que estos 5 puntos les puedan ayudar, les den una guía para poderse responder a ustedes mismos dónde están, si están viviendo su propia voluntad, o la del ego, o la de Dios, o la del universo, que tengan esa claridad, y si las cosas no salieron y tú estás seguro que tu voluntad y la de él es porque estás ahí, porque lo sientes en tu corazón, que es tu misión personal, que es tu corazón el que te lo dice, que eso es, entonces, ¿sabes qué? Confía en eso y no renuncies. No renuncies, ten fe y sigue trabajando. Sigue confiando y sigue trabajando. Sigue confiando y sigue trabajando. Y todos los días comienza con estas frases. Pongo mi voz a tu servicio. Hágase tu voluntad. Quiero poner mi inteligencia, mis emociones a tu servicio, y repítelo todos los días. Pon en sus manos tu vida, pon en sus manos esas 24 horas, esa hora próxima en la que vas a ver a alguien, en la que vas a hablar con alguien, pon en sus manos esa llamada que vas a hacer, pon en sus manos esa visita que vas a darle a alguien, y segundo a segundo vas a sentir como que hay una brújula que te va guiando y te va guiando y te va guiando por las próximas horas, por los próximos 24 horas, y mañana será otro día, y mañana te levantarás con fe, y mañana te levantarás a seguir trabajando, alineando tu brújula
guiando tu voluntad con la de Él. Así que, muchachos, espero que esto sea de provecho para ustedes, que les ayude, que les aclare algunas cosas. Me encanta que estén aquí, que pongan sus comentarios a través de los símbolos, que ahorita quizá no alcance a leer todavía las preguntas, pero conforme yo vuelvo a ver la conferencia, me gusta responderle algunas cosas. Si alguien pone una pregunta por ahí o un comentario, en los próximos días me pongo a revisar y me gusta compartir con ustedes y hacerles un comentario a su pregunta o a su comentario para que todavía quede más personal esta comunicación. Así que muchísimas gracias. Compártanlo si creen que esto es de utilidad para alguien que ustedes conocen. Las personas me preguntan, ¿cómo le hago para que me salga que va a haber otra sesión? Bueno, lo único que hay que hacer es ponerle a la página seguir. Ahí en su página de Facebook pónganle seguir para que entonces reciban notificaciones y cuando haya una nueva publicación o vaya a haber una nueva conferencia de estas, una sesión en vivo, ustedes la puedan seguir. Practiquen estas frases y pues estaremos muy pronto con ustedes. Me despido. Lilia Sixtos, ya saben, para los que entraron el día de hoy por primera vez, con mucho gusto de tenerlos aquí en esta página, con todo el deseo de aportarles algo para que su vida sea mejor. Y esto, tomando en cuenta este tema, para mí es parte de poder hacer algo que sea servicio a los demás. Así que si esto cumple con eso, pues yo estoy feliz haciendo mi sueño realidad de dar un apoyo y un servicio y dar este tiempo para que otras personas tengan una respuesta a sus preguntas. Así que con mucho cariño nos vemos la próxima.